Hoy es miércoles, 16 de abril de 2025, un día que nos invita a sumergirnos en un mensaje de esperanza y transformación. Hoy abordaremos la lectura del libro de Isaías, el salmo que nos propone una mirada de confianza y, finalmente, la inolvidable escena del Evangelio donde se revela la posibilidad de traición incluso entre los más cercanos. Desde el primer momento, se percibe un ambiente cargado de intriga, una atmósfera en la que la fe y la duda se entrelazan para mostrar que, al final, la fortaleza del que cree se impone ante el desaliento. Esta historia nos recordará el poder de la determinación y la profunda enseñanza que encierra el amor de Dios en cada paso que damos. El día amanece con un aire de expectativa. Se siente la intensidad de las palabras que aparecen en Isaías, donde se describe a alguien que ha recibido un don especial, una lengua de discípulo, destinada a pronunciar palabras de aliento a quienes se encuentran cansados y abatidos. Tan solo imaginar el clamor de esas voces que piden consuelo despierta un cosquilleo en el fondo del corazón. Quien habla en este texto sabe que cada mañana es una oportunidad para alzar la mirada y escuchar la voz del Señor, sentirla palpitante en cada latido. Y al hacerlo, no se oculta ante lo difícil, no se retira cuando enfrenta insultos o violencia. Muy al contrario, se mantiene firme, convencido de que no quedará defraudado. Esa certeza resuena con fuerza. Cuando Dios sostiene con su mano, ni las burlas ni los ataques de los demás pueden contra la convicción del que confía. En esta lectura, la escena podría evocar imágenes intensas: la espalda ofrecida a los golpes, las mejillas a quienes tiran de la barba, el rostro expuesto a insultos y escupitajos. A pesar de esa crudeza, la certeza de que el Señor Dios ayuda hace que ese personaje avance con la cabeza bien alta, inmune al desaliento. Pareciera como si un halo de serenidad lo rodeara mientras encara a quienes buscan juzgarlo. Irónicamente, cuanto más lo atacan, más se confirma su determinación. Se siente su mirada llena de brío, convencida de que la bondad divina no fallará. En el fondo, es un mensaje tan contundente que sacude la fragilidad de la propia alma. La fe verdadera no se quiebra al primer golpe, ni se oculta cuando el camino se tuerce. Se alza con la seguridad de que Dios permanece cerca, como un juez justo que socorre a quien le es fiel. En el Salmo de hoy, las palabras del salmista cobran un matiz similar. Habla de aguantar afrentas, de vergüenza cubriendo el rostro, y de soportar la soledad ante los propios hermanos. Sin embargo, en medio de esa aparente desolación, hay un rayo de esperanza que se abre paso. Miradlo los humildes y alegraos, buscad al Señor y vivirá vuestro corazón. Suena casi como un grito triunfal en medio de la noche. Porque en la angustia más profunda, siempre queda la promesa de que Él escucha a los pobres, no desprecia a los cautivos y atiende los ruegos de los abandonados. En esos versos se percibe una invitación a persistir en la confianza, a creer que, pese a todo lo oscuro, existe una luz que alumbra el sendero. Esa luz es la fuerza de la misericordia divina, que sostiene cuando todo falla, que susurra palabras de ánimo cuando el aliento parece desfallecer. Acto seguido, el Evangelio de Mateo nos traslada a una escena que destila tensión. Hay un murmullo que recorre el aire mientras los discípulos se preparan para la cena de despedida con Jesús. Se siente la emoción del momento, todo está listo, la mesa puesta, las provisiones cuidadosamente dispuestas, y la atmósfera cargada de sentidas expectativas. Sin embargo, de pronto, la voz de Jesús rompe el silencio con un anuncio que conmociona a todos: alguien está a punto de traicionarlo. Imaginar la reacción de los 12, uno tras otro preguntándose si acaso serían ellos los responsables, provoca un escalofrío. No hay ningún discípulo exento de la duda, ninguno que se atreva a asegurar con seguridad que no es él. Entonces, Judas, disfrazando su intención, hace la misma pregunta: ¿soy yo acaso, maestro? Y la respuesta de Jesús, contundente y casi susurrada, estremece el ambiente: tú lo has dicho. Todo sucede muy deprisa. La traición no es un hecho ajeno ni lejano, sino una realidad que puede brotar de lo más próximo, incluso de alguien que ha compartido el pan y el camino.
La escena refleja un momento de alto voltaje emotivo, un amigo, un seguidor, un compañero de vivencia señalándose como el que venderá al maestro. Ahora la mesa ya no es un simple lugar de encuentro, sino el escenario de una revelación que sacude el corazón de cada uno de los que allí se sientan. Más allá de la figura de Judas, esa escena nos interpela a revisar el interior. ¿Cuántas veces, en ese sutil juego de intereses y temores, hemos mirado para otro lado cuando se nos requería defender lo correcto? ¿Cuántas ocasiones hemos preferido callar frente a una injusticia, encontrando la excusa perfecta para no involucrarnos? El momento, cargado de dramatismo, refleja que la traición no siempre es evidente ni monstruosa a simple vista. A veces se viste de indiferencia, de comodidad o incluso de justificaciones que suenan a medias verdades. Aquí radica la importancia de explorar nuestra propia conciencia, identificando esos instantes en que, por egoísmo o por miedo, decidimos dar la espalda a quien precisa nuestro auxilio. El Evangelio de hoy no pretende condenar sin más, sino despertar la reflexión de cada oyente. Esa pregunta que Judas hace, ¿soy yo acaso, Maestro?, resuena a través de los siglos hasta llegar a nosotros, apuntando a la responsabilidad personal y la necesidad de una fe coherente que se exprese en la vida. La historia no termina con la mera exposición de la traición, pues antes de ese desenlace Jesús afirma que su hora está cerca, y que celebrará la Pascua en casa de quienes lo acogen. Esto, en el fondo, es una señal de la apertura y la invitación constante que el Señor hace a la humanidad. Aunque la traición aceche, aunque el temor ronde, la puerta sigue abierta para quienes deseen participar de la comunidad y del amor que no se rompe pese a la debilidad humana. El impacto en los discípulos es enorme, porque comprenden que están en la antesala del sacrificio de quien, sabiendo que será abandonado y negado, no rehúsa el camino que se ha trazado para él. La reflexión final deja una lección conmovedora. La confianza en Dios actúa como escudo en medio de las adversidades, y la humildad del siervo que describe Isaías nos muestra un modelo de entrega absoluta al Padre. Al mismo tiempo, el Evangelio nos invita a revisar nuestras propias acciones y preguntarnos en qué medida nos estamos alejando de las enseñanzas fundamentales. Quizá no haya una traición directa como la de Judas, pero existen formas sutiles y cotidianas de negar nuestra fe o de traicionar la solidaridad con quienes más lo necesitan. Hoy, en este día que alberga tantas historias y reflexiones, se nos propone un cambio de mirada. Se nos invita a no rehuir las situaciones difíciles, sino a afrontar cada reto con la seguridad de que la ayuda divina no falla a quien se mantiene fiel, y a ser conscientes de nuestras propias fallas para no caer en la tentación de señalar al otro sin antes revisar nuestro corazón. Que este mensaje de fortaleza y humildad nos acompañe en cada paso, recordándonos que, con la presencia amorosa de Dios, siempre es posible levantarse, permanecer firmes, sobre todo, crecer en humanidad. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.